Bienvenidos. ¿Cómo estuvo el presidente de la República en las definiciones que hizo ayer al país durante hora y media? La mayoría lo vieron aplomado, sereno, positivo, en algunos casos sonriente. Otros dicen que está absolutamente desconectado de la realidad del Ecuador, que empecé reseñando como una guerra legislativa, luego hay una guerra con el crimen organizado y como terceros afectados, según dijo él, de una guerra en Ucrania por más de 700 ecuatorianos que viven allá. Es vital evaluar las declaraciones del jefe de Estado para ver si se da o no este fin de semana un carnavalazo, políticamente, y si está corrigiendo o no un rumbo que no está ni en la mejor dirección ni con los mejores resultados. Este es Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. Hagamos un recuento de cómo estaba el presidente Lasso cuando acabó su luna de miel, en octubre del año pasado. Excelente 56%, neutro 16%, pésimo 27%. Y ahora vean la realidad de hace 2 semanas. ¿Qué calificación, dice allí, clic le daría usted a la gestión de? Y se muestran las siguientes instituciones. Las Fuerzas Armadas tienen 64%, el presidente de la República 51%, la Policía 45%, el COE Nacional 42%, la Asamblea Nacional 25%, el Consejo de Participación Ciudadana 20%. Entre esa medición y estos días, la aprobación del presidente ha caído más o menos a un 40%. Depende de las mediciones que se hagan, los universos que se consulten y también de la inclinación de los encuestadores. Porque hay muy pocos profesionales y objetivos como clic. Ojalá le dure esa línea profesional. Me pueden seguir por www.tctelevisión.com, /en-vivo. Estamos también por YouTube, en Vera a su manera. El reprise del espacio es en OnePlus, canal 14, de CNT, Claro TV, Extreme, entre las 3 cableras, 500,000 de suscriptores. En señal abierta de TC Televisión los viernes y más aún con feriado, nos siguen cerca de 180,000 hogares en todo el Ecuador. Y me acompaña, como es usual en estas fechas, María Clara Triviño. Bienvenida. Gracias, Carlos. Muy buenas noches a ti y a todos nuestros amigos televidentes. En efecto, vamos a hacer el análisis de la entrevista que tuviste el día de ayer con el presidente de la República. Y para ello contamos con la participación del ingeniero Santiago Correa, analista de seguridad pública y perfilador criminal, Osvaldo Moreno, asesor político. Vía Zoom estarán con nosotros Salvador Quispe, asambleísta nacional, Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Y en el set se encuentran con nosotros como panelistas. Antes voy a nombrar al panelista que tendremos vía Zoom, él es José Hernández, director de Cuatro Pelagatos. Ya están con nosotros la editora de contenidos de Diario Expreso, Sara España, y el asambleísta independiente, César Ron. Gracias por acompañarnos en una fecha tan complicada, pero para un análisis muy necesario. Les propongo, para empezar, una breve definición, casi una palabra, una frase, de la impresión que les causó el presidente y luego, en una segunda intervención, me dan detalles o fundamentos para eso. En este primer bloque quisiera que nos refiramos a Ucrania, divulgó la posición del Ecuador al lío que hay en la Asamblea, y dio al final un apoyo muy directo a Guadalupe Llori. En el segundo bloque el tema de la inseguridad, desde luego, y las opciones de la muerte cruzada que se barajaron ayer, sin perjuicio de que ustedes quieran incluir dentro de cada participación lo que habían tuvieran. ¿Qué presidente vio ayer Sara España? Bueno, yo percibí que él está siendo mucho más hábil en su manejo político, ¿no? Siento que contesta o despacha las preguntas sin dar información o sin responder, es decir, es más hábil a la hora de salir al paso de preguntas, de entrevistas, y eso se siente, no sé si está más preparado o es también la experiencia, pero antes había un Guillermo Lasso quizás más directo, ¿no? César Ron. Preparado para enfrentarse a una entrevista con Carlos Vera. Estamos hablando de la entrevista más que las definiciones, que es lo que me interesa. Completemos la ronda. José Hernández. Buenas noches, Carlos, igual a César, Sara y a todos los invitados. Gracias por la invitación. A ver, a mí me parece que el presidente
no dio definiciones, no hubo noticias, pero en cambio la noticia fue él. Me parece que habría que mirar cuál fue su actitud y el discurso que tiene ahora, en la forma como aborda el discurso, donde hay muchísima explicación, donde hay más procesos y donde finalmente quiere dar esta absoluta impresión de serenidad, tranquilidad frente a todo el barullo que está produciendo, por ejemplo, la Asamblea Nacional. Gracias, José. Entremos ahora sí, más allá de la forma que usted analizó, Sara, al contenido. ¿Está igualmente inconforme que, José, no hubo definiciones? Sí, yo coincido plenamente con José. Siento que efectivamente no respondió a muchas cosas, evadió, y a eso me refiero con que él quizás está ampliando su perfil político, ¿no? Su manejo, su habilidad política. No hubo porque no las tiene, porque no considera prudente comunicarlas, o porque es incierto el panorama. Bueno, creo que las tres, dependiendo de cada pregunta, ¿no? Por ejemplo, si le preguntábamos sobre la inseguridad, ¿qué respuesta se puede dar? Nada más que no prometer una solución ahora y tampoco precisar cuál es el camino para solucionarlo. Si hablamos del enredo político, de la desestabilización que hay con el tema de la Asamblea, pues también ahí no sé si no es que no se sabe o que no se puede decir. En función del tema, creo que caben los tres escenarios. César, usted decía preparado para una entrevista con Carlos Vera. En la parte formal, sí, para un intercambio de esa intensidad y de esa irreverencia. Pero en la parte conceptual, usted que está en la legislatura, ¿ve a un presidente con sentido político como para no ser desestabilizado? El presidente Lasso hizo una buena presentación personal como presidente. Tenía que darle al país una imagen de presidente aplomado, con conocimiento, con seriedad. Y eso es lo que vimos todos. Los temas de fondo del país son los temas que se tienen que tratar y se tienen que definir en una entrevista de esta naturaleza. Porque el Ecuador hoy más que nunca necesita no solo definiciones, sino posiciones muy claras, ¿no? Sara toca algunos temas que los podemos ampliar. Los vamos a ir tratando, pero ¿no le vio usted posiciones claras? Faltan definiciones, por ejemplo, en el tema de la seguridad. Porque, Carlos, hay posiciones claras respecto a la reactivación económica, que el gobierno no explota, su gran esfuerzo realizado ni comunica, su gran esfuerzo realizado en la vacunación, que hoy nos lleva a tener un país casi ya sin restricciones, para recuperar la vida, el trabajo, la producción, para recuperar la estabilidad que necesitamos todos, para poner en marcha la economía. Y pero, esto que lo hizo el gobierno... ¿Pero no ve usted la misma claridad en tema de seguridad? Claro, en seguridad no hay ninguna claridad, pues, Carlos. Hay un consenso... que no solo es responsabilidad del presidente, sino de la Asamblea, que es corresponsable directa, correcto, que tampoco resuelve lo que en seguridad se necesita. Lo mencionamos, ya entraremos a la Asamblea. José, completemos esta primera ronda. Un presidente sin definiciones, ¿es porque no las tiene, no las sabe formular o no las quiere formular? Porque se te fue vivo en algunas preguntas. Eso también, es decir, por ejemplo, el tema de la consulta, por ejemplo, el tema de la muerte cruzada, pues no te precisó y me parece que ahí faltó precisar. Es decir, que yo creo que el presidente tiene definiciones claras en cuanto a ciertos temas y lo que ocurre es que me parece que él anoche lo que quiso hacer es absolutamente explicar. Y por eso, en muchos de los temas que te respondió, se atardó y por eso fue más a los procesos, diciendo, a ver, esto no es tan sencillo. A ver, yo llegué, pero esto requiere. Y hay ejemplos, Carlos. El tema de la policía que tú le planteaste, el tema propio de la seguridad, el tema de la asamblea, son temas de procesos. No es que decide y al mismo y ya tiene la solución. Okay. Son procesos y entonces me parece que él lo que se aplicó fue a uno mostrar que lo simple puede ser mucho más complejo de lo que parece. Okay. Y que él tiene como presidente de la República que explicar a los ecuatorianos los procesos para que la gente entienda que no es, como dice el dicho popular, soplar y hacer botellas. Ciertamente eso falta. Ya entraremos en eso en breve. Antes evacuemos el primer tema, que es el vigente ahorita a nivel internacional que abordamos. María Clara.
Y este es el tema de Ucrania. El presidente de la República se resistió a llamar a lo sucedido en Ucrania como una invasión, una ocupación o una guerra. Se refirió a él como un acto violento y tuvo sus razones. No es que lo que usted ha mencionado no sea importante para mí ni para mi gobierno, pero lo fundamental es el bienestar de los 17.700.000 ecuatorianos. Política pragmática Por eso, internacional. pero claro, esto es como un gran rompecabezas. ¿Está pensando en que le vendemos flores, de que le vendemos camarón? Un gran rompecabezas donde podemos escribir ahí la palabra diplomacia de la prosperidad. Y cada ficha que estamos poniendo en rompecabezas es para construir la prosperidad de los ecuatorianos. Y tenemos que tomar lo que conviene de cada país para lograr ese objetivo fundamental para el pueblo ecuatoriano. Yo siento que él se fue por la realpolitik aquí. Se lleva bien con Boris Yeltsin, de repente mejor que con Biden. Somos un país con el cual vamos a hacer TLC, le exportamos importantes productos, no lo queremos tener en contra como aliado estratégico. Y habló de que este es un acto violento, como dijo María Clara. ¿Qué impresión le produce a usted, Sara, que es además europea, es española? Sí, bueno, yo creo que él efectivamente se fue con este discurso de que no hay un mal aliado en ningún lugar y ahí ya lo refrendó con el tema de China, ¿no? Que él había entrado al gobierno, cuando él estaba en la oposición sí cuestionaba mucho más esas negociaciones y ahora no. Entonces lo relacionó por ahí, pero yo creo que dada la coyuntura, un evento como el que estamos viendo, ¿no? Un ataque, una ofensiva. Se esperaba que lo condene, ¿verdad? Yo esperaba algo más contundente, definitivamente, aunque fuera por empatía con esos 700 ecuatorianos que están allí y que además, habiendo visto, ¿no?, tantas advertencias en las últimas semanas, quizás la reacción oficial podría haber sido más prudente, moverlos, esto que están haciendo ahora, haberlo ensayado antes. Y si no lo han hecho... Así es. En este momento más bien puede ser lo peor. Ajá, sí. César, ¿hay una nueva política internacional allí? No, más bien creo que fue muy prudente el presidente en no tomar una posición firme contra Ucrania. ¿Contra Rusia? Contra Rusia, perdón. Y hubiera condenado el ataque ruso a Ucrania de frente, porque es un ataque, porque se está afectando a poblaciones civiles, porque es una invasión que tiene que ser cortado y reprimido. La diplomacia internacional tiene que actuar para buscar la paz, que va a ser muy difícil porque a Ucrania le están dejando sola. Todo el mundo le da buenas palmadas en la espalda, pero nadie interviene. Porque el otro tema global, porque aquí estamos hablando de geopolítica global, es que si intervienen los aliados, la OTAN, Estados Unidos, los europeos, se puede desatar una guerra mundial, porque Rusia tendrá pues inmediatamente el apoyo de China y de Irán. Tanto que hoy día el presidente Zelensky sacó bandera blanca y le ha dicho a Putin que está dispuesto a un diálogo que pueda considerar la posibilidad de que Ucrania no ingrese a la OTAN y la OTAN tendría que desistir de invitarlo también. José Hernández, ¿hay una nueva política internacional, además no alineada con los que han sido los típicos principios internacionales del derecho del Ecuador? A ver, Carlos, me parece que, si me permites, voy a leer el tuit que puso el presidente de la República ayer. Dice: Ecuador condena la decisión de Rusia de lanzar una operación militar y la violación a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. La agresión armada vulnera los principios de la Carta de las Naciones Unidas y en particular la solución pacífica de las controversias. A mí me parece que la posición del Ecuador, si uno mira lo que dijo el canciller, me parece que la posición es clara. Me parece que el presidente anoche navegó, pero en el fondo la posición es condena de la agresión y de la operación militar, como está dicho en su tuit. A mí me parece que ahí no hay una diferencia, más allá de que es claro que el presidente de la República y la política que ha seguido en el plano internacional es, uno, multilateralismo, y dos, no tratar de jugar en las grandes ligas mundiales, sino tratar de justamente estar bien con todos, pero no tomar partido en las grandes ligas, porque eso sí podría. Ecuador no tiene nada que hacer en las grandes ligas y me parece que la posición que tomó el presidente en el tuit a mí me satisface, porque hay condena de la invasión
rusa en Ucrania. Gracias por establecer la diferencia. En verdad es distinta a la que anunció en el programa. No tan distante, pero uno de los problemas de los jefes de Estado es no ser capaces de repetir la misma posición la cantidad de veces que se la requieren. Ahora sí, vamos al ámbito que más llama la atención. María Clara. Y es otra opción política que le queda al presidente de la República si no logra alcanzar mayoría en la Asamblea. Estable, por lo menos, según lo dijo nuestro director Carlos Vera en la entrevista el día de ayer. Y sería llamar a una consulta popular para tratar temas de reformas laboral, reforma social y en temas que permitan manejar de una mejor manera la inseguridad. A la familia ecuatoriana, yo estoy preocupado de ustedes, de la falta de oportunidades de este país. Por eso, en noviembre, no ahora, hablamos en aquel evento de Ecuador Open for Business, la presentación de un catálogo de 30.000 millones de dólares en inversión en proyectos petroleros, mineros, de energía, de telecomunicaciones, de infraestructura. Y más por esos 7 de cada 10 que no tienen empleo. ¿La consulta es una forma para estimular el empleo? Es que para ellos lo más importante, sí, es importante la consulta. ¿Sabe qué es más importante para ellos? La ley de inversiones que acabamos de presentar en la Asamblea Nacional y la ley laboral. Y sigue debatiéndose en el tema de si hacerla o no este año. ¿Cómo entender ese mensaje cruzado ambiguo? Bueno, la verdad que es habitual, ¿no? En estos gobiernos, yo la experiencia que tengo en el país, usar estas consultas populares buscando una especie de relegitimación, ¿no?, de las decisiones o un impulso. A mí me chirría mucho cuando utilizan estas herramientas. No sé si el pueblo ecuatoriano ahora mismo uno le preguntase no si quiere ir a no si quiere las preguntas de la consulta, sino si quiere ir a consulta, seguramente dirían ¿para qué? O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Qué necesita el presidente y el gobierno actual que los ecuatorianos le digan en las urnas si ya nos hemos pronunciado hace un año? César, sobre la consulta. ¿Consulta popular para qué? Régimen laboral, seguridad social e inseguridad. Eso Primero, le planteé que debería incluir. Primero, la consulta popular en tema de reforma laboral tiene que ir un proyecto a la Asamblea que hasta ahora llega. ¿Ya? No llega, no hay proyecto. Y es fundamental para el país. Entonces, primero que lo niegue la Asamblea para ver cómo lo replanteamos en la calidad de colegislador que tiene el presidente de la República. Temas de seguridad, sí, y temas políticos de reinstitucionalidad también, porque aquí se habla mucho de la muerte cruzada. ¿Muerte cruzada para qué? Porque vamos a ir a una elección nueva después del tiempo que querramos, 90 días, 180 días, un año, para elegir lo mismo que no funciona, pues. Un Congreso unicameral que no funciona. Entonces ahí es una reforma fundamental. Para elegir mejor. No sé si elegamos Sí, porque mejor. las reglas no van a cambiar. Carlos. Los escogidos pueden cambiar. Pero entonces, si vamos a tomar una decisión muy importante en el país, que no se ha tomado en la vigencia de esta Constitución, que es la muerte cruzada. Entonces, una muerte cruzada con reforma. Entonces, muy bien, lo que hace mucha bulla hoy, no ahora, hace muchos años, Consejo de Participación Ciudadana, ¿lo eliminamos? Entonces, ¿quién va a elegir las autoridades de control? La Asamblea unicameral, donde se van a volver a repartir la troncha, es una igual que consulta en el mucho pasado. más amplia que ya apunta a una reforma constitucional. Es que, Carlos, no solo de 3 puntos, que es lo más urgente. Pero hablemos de este que necesitamos en el país que funcione. Tenemos el de inseguridad después. Déjeme pasar antes con la opinión de José Hernández sobre lo mismo. Yo interpreto que él, como dijo el martes, creo que fue a Freddy Paredes, no descarta la consulta, pero no quiere hacerla ahora. ¿Por qué si eso podría sacarle este entrampamiento, José? Cuando tú le preguntaste sobre la muerte cruzada, él dijo, no sé si textualmente, pero prácticamente en el sentido dijo, esas decisiones se tomarán en el momento indicado. ¿Y eso qué significa? Uno, que están sobre la mesa, y dos, que no hay las condiciones este rato para tomar, sea ir a una consulta o ir a la muerte cruzada. ¿Y por qué? Porque definitivamente ir a una consulta que la gente no entienda, o sea, ¿para qué se va? ¿Cuál es la trascendencia? ¿Y qué va a cambiar? Y si definitivamente eso hace carne con la ciudadanía, es decir, si definitivamente ahí hay una alternativa para generar un cambio cultural y un cambio político,
bueno, no vale la pena hacer la consulta. Entonces me parece que lo que el presidente está haciendo, y si tomo, por ejemplo, el programa Contigo Anoche, lo que estaríamos viendo es que el presidente se está tomando el tiempo para explicar, y eso es lo que tiene que hacer un gobierno. Si no tiene ahorita las herramientas, si no cree tener en la Asamblea un interlocutor efectivo para hacer esa reforma, tiene que explicarle a la población el alcance de esa reforma, preparar a la población para que cuando vaya a las urnas no se pregunte por qué, sino que sepa que ahí está generando eventualmente un cambio profundo en el país. Qué interesante la lectura que ustedes están haciendo de lo de ayer. Y qué valiosa para poder evaluarla y valorarla mejor. María Clara. Al regresar tendremos la intervención del ingeniero Santiago Correa, analista de seguridad pública y perfilador criminal, como la de Osvaldo Moreno, asesor político, entre otros elementos de análisis. Un presidente jamás puede bajar la guardia en carnaval. Eso enseña la historia ecuatoriana. Carlos. Y cuando volvamos con los titulares de este fin de semana ya van a saber por qué lo decimos. De paso, nos vemos de vuelta aquí el miércoles a las 22 horas en vivo. Si me dejan ubicar cuáles son los principales hechos de este fin de semana, claro que sí. Les cuento uno que no está en los titulares, y es que renunció a Barcelona para irse al Santos de Brasil, Fabián Bustos. Buena suerte, se la merece. Y tardía decisión, debió ser más oportuna. Sobre los temas de mayor trascendencia, el presidente de Ucrania ofreció a Rusia, como mencionaba hace pocos instantes, no ingresar a la OTAN si eso lleva a un proceso de cese de agresión y de ocupación. La presidenta Guadalupe Llori de la Asamblea Nacional convocó a un pleno en carnaval. Mañana, 22 horas, virtual. Quedó neutralizado ayer un intento de ataque armado en la penitenciaría del pabellón 8 al 9. Apenas se produjo el disparo en un pie de un PPL que, herido, tuvo que salir a recibir atención médica. 80% reservaciones en promedio tienen los hoteles para este feriado, y el Ministerio de Transporte, a través de Marcelo Cabrera, exige a las prefecturas de Pichincha y Santo Domingo tener expedita la vía Loa-Santo Domingo. ¿Por qué? Es la más importante del país y ha sido concesionada a estas dos prefecturas desde 1994. Con todo, mucho juicio, como diría mi abuela, este fin de semana. María Clara. Fue evidente el respaldo del presidente de la República a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, sobre todo cuando nuestro director, Carlos Vera, le preguntó por qué se extrañaba del escándalo si antes José Serrano fue destituido de la presidencia, aunque se mantuvo como asambleísta. ¿Usted acepta si la destituyen express a Guadalupe Llori? Mire, yo lo que no voy a aceptar es una actitud claramente conspiradora contra la democracia, contra la institucionalidad. Usted me obliga a repetir la lista que dije el martes. No, ¿por qué es conspiración evaluar a las autoridades? Pero perdóneme, imagínese usted tener en lista, en juicio político, a todas las autoridades del Estado. No hablo de ministros del gobierno, hablo del superintendente de bancos, del procurador, del contralor, del Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura. Es decir, qué raro, ¿no? Señor presidente, Todos son destituyeron a malos José funcionarios. Serrano. ¿Perdón? Destituyeron a José Serrano en la época de Lenín Moreno y nadie dijo que era una Sí, conspiración. pero no compare usted a Guadalupe Llori con José Serrano. Son dos personas totalmente distintas. Guadalupe Llori para mí es una guerrera, una mujer que fue atacada por el correísmo cuando era prefecta de la provincia, en la Amazonía, no quiero equivocarme, de la provincia de Orellana. Correcto. Y Guadalupe Llori es una mujer que salió adelante. Para mí, no la puede comparar con él. Para mí esto que usted acaba de decir es su mejor respuesta. Y reconozco que mi comparación es equivocada. Aclarado eso, ¿cuál ha sido el efecto en el legislativo, el respaldo tan abierto del Ejecutivo a Guadalupe Llori? Que permanezca en la presidencia, que salga bien librada de la evaluación. ¿Qué va a pasar allí? Carlos, esto es política. Lo que no se puede es violentar la ley. Está claro que se puede, la Asamblea lo ha hecho. Si tienen la mayoría de votos, pueden hacer lo que les da la gana. La Asamblea tiene un código orgánico de la función legislativa. Y si cualquier proceso de valoración, de evaluación de la presidenta de la Asamblea se lleva dentro de la ley, es correcto. ¿Y qué dice el mecanismo legal? ¿Cómo debería ser? Cambió radicalmente a lo que había antes cuando yo fui el proponente de la destitución de José Serrano. Yo fui el proponente. Yo llevé adelante el proceso, donde hubo además un debido proceso, porque José Serrano se defendió.
como tiene que ser. Hoy es diferente. Hoy, si se quiere valorar la acción del presidente de la Asamblea, se tiene que nombrar una comisión multipartidista de todos los bloques de la Asamblea. Esta comisión trabaja, pregunta, se va, explica, se defiende, le acusan, reacusa, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final de este proceso, que puede durar 15 días o un mes aproximadamente, habrá un informe. Informe que va a ponerse en consideración de todo el Pleno de la Asamblea Nacional, que tomará unas decisiones sobre si está bien valorada, le aplaudiremos; si no está mal valorada, si está mal valorada, pues alguien presentará seguramente la moción de destitución del cargo. Sí, no deja de ser asambleísta, deja de ser presidente de la Asamblea. Si por usted fuera hoy, ¿votaría a favor de la destitución o en contra? Hoy, con los elementos de juicio que trascienden. Hoy yo no votaría por la destitución de la presidenta, porque simple y llanamente no conozco cuál es la motivación que existe. No puede ser únicamente una motivación política. Ya lo vimos en el juicio a la superintendente, Carlos. ¿No? Donde la señora superintendente desvirtuó uno a uno técnicamente las acusaciones, porque controlar y vigilar el sistema financiero nacional es técnico, no puede ser político. Y a pesar de eso la censuraron. Por eso le digo, politiquero. Y entonces Ron se abstuvo, porque esos son los mecanismos que tenemos. Ahora, concluyo. El gobierno respalda a la señora Llori, pues que es parte del acuerdo político de la mayoría que está vigente en la Asamblea. Si Guadalupe Llori sale de la presidencia de la Asamblea Nacional, será una grave pérdida política para el gobierno nacional. José Hernández, ¿cómo lo ve usted? ¿Es una pérdida para el gobierno la salida de Guadalupe Llori, o más bien puede recomponerse una mayoría si Virgilio Saquicela asume la vicepresidencia, aunque ha trascendido que lo que quieren es eliminar todas las autoridades de la Asamblea, primer y segundo vicepresidente, presidente de las comisiones y los integrantes del CAL, y recomponer todo? ¿Qué papel juega en este elemento democrático Guadalupe Llori? A ver, Carlos, cuando se habla y que los asambleístas dicen que es legal la evaluación de las autoridades de la Asamblea, por supuesto que es legal. El problema no es ese. El problema es el contexto político en el cual se está pensando hacer esa evaluación, porque además los que la quieren hacer ya han dicho que en efecto hay todas las motivaciones para sacarla. Entonces, el tema no es el tema de si es legal, eso es una coartada. El tema es de si el contexto, el momento. ¿Por qué? Porque como tú acabas de decir, van a eliminar las autoridades, van a cambiar las autoridades. Después ya intentaron coger el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y ahí estaba todo el clan del señor Almeida, estaban haciendo ese trabajo. Entonces, Carlos, no podemos ser tan ingenuos de decir es solo la evaluación y es legal. No, por supuesto que es legal, pero ese no es el tema. Entonces, es todo el momento político que hay que evaluar, no solamente la evaluación de la señora Llori. En ese caso, lo que está haciendo el presidente, por supuesto, coincido con César, es cuidando su frente, su alianza, por débil que esté, y segundo, viendo que ese tema de la señora Llori no es un evento absolutamente aislado, hace parte de un proceso en el cual hay los elementos que ya anuncié. Ok, Sara, ¿el evento político o el momento político da para destituir a Guadalupe Llori y ganaría la Asamblea o la democracia con una presidenta más proactiva, más diligente, con mayor liderazgo, más crítica del Poder Ejecutivo, que reclama el tratamiento que se merece la legislatura con las leyes que le mandan sin consultar y que se las consulten, por ejemplo? O sea, yo creo que el momento que estamos viviendo en la Asamblea no deja de ser previsible, ¿no? En su momento, cuando se inauguró esta legislatura, ya hablábamos de unas fuerzas muy fragmentadas, además con los episodios que vinieron después sobre cómo se elegían las mayorías, cómo han sido móviles en función de los proyectos que han llegado. Entonces, bueno, es un escenario previsible dentro de lo imprevisible, ¿no? Son episodios como el que vimos ayer, a mí me parecieron desagradables, que se apagaran las luces, que no hubiera micrófonos. Creo que la institucionalidad ahí se le faltó al respeto, y esto hace mucho ruido, ¿no?
sobre la gestión de ella, sobre la gestión de la Asamblea y sobre este juego de intereses que, como dice José, trasciende al escenario legislativo. ¿Mejoraría que va la fuera. Asamblea con otra presidenta que no fuera Guadalupe Llori? No lo sé, porque... ¿Con Virgilio Saquicela, si le toca a él como vicepresidente de Sender? Es que yo creo que no se trata de la persona, sino del escenario. Ahí coincido con José. Hay tantos elementos que condicionan esto en quién va a tener las fuerzas, quién va a tener la mayoría, quién va a estar presionando, quién va a estar haciendo oposición por encima y por debajo de la mesa, que no sé si es la figura la que va a determinar que esto se calme. Y el escenario es tumbar a Lasso. Finalmente el propósito último es ese. ¿O no? Está exagerando el Ejecutivo, estamos exagerando yo nosotros. no creo que sea tumbar a Lasso. El escenario es el que venimos viendo en la historia, ¿no? Es quién controla la nominación de autoridades y con esto quién tiene a su favor las instituciones. Ok. Ahora sí, el tema que tanto hemos tratado y es momento de abordar. María Clara. Y ante la duplicación en el mes de enero de los crímenes por sicariato y las muertes violentas, en lugar de su reducción, el presidente de la República volvió a comentar lo complejo de la situación y el problema heredado, además de que es la solución un proceso a largo plazo. Ante esto, nuestro director Carlos Vera insistió en preguntar sobre la disyuntiva entre enfrentarlos o pactar. Si estoy trabajando todos los días en materia de seguridad como lo anuncié. ¿Y por qué el primer mes se duplicaron los sicariatos y las muertes violentas en Guayas? Bueno, Carlos, esto también hay que vincularlo con un mensaje que querían enviar y que no lograron de mi gobierno. Pactar con ellos. No vamos a pactar con ellos. El problema no está en lo que yo le pida hoy a Iván Duque. El problema está en lo que le dio el gobierno del 2007 al 2017 a la FARC, a los terroristas, a los traficantes de droga. En lugar de precisamente mantener relaciones diplomáticas con el gobierno de Colombia en el más alto nivel, lo que hicieron es abrir las fronteras del Ecuador para que vengan a descansar a territorio ecuatoriano y les facilitaron las actividades que hoy nos causan los problemas que tenemos que enfrentar. Y le quiero decir a los ecuatorianos, no estamos solos en esto. Tenemos el apoyo de Colombia, el apoyo de Estados Unidos, el apoyo de Israel, el apoyo de la Unión Europea, el apoyo del Reino Unido. ¿En qué? ¿En qué? En inteligencia, en tecnología, en el futuro con recursos y equipamientos. Por supuesto que no se nota, señor presidente. Y le vuelvo a referir lo que acaba de pasar en este mes. ¿Y qué quiere que le cuente públicamente? No. Oiga, le advierto a la penitenciaría que ya llegan los equipos. Bien, el presidente, como vemos, José, otra vez volvió a explicar y justificar el disparo de la inseguridad que se duplicó en enero en la agresión del narcotráfico. Y reclama, como tú mencionabas al principio, entender que esto es un proceso que a corto plazo no puede dar resultados, sino a muy largo plazo. ¿Es esa una explicación aceptable? Esa es parte de una explicación que necesita tener el pueblo ecuatoriano. Carlos, el pueblo ecuatoriano no conoce el fenómeno del narcotráfico, no conoce, no sabe del alcance que tiene la capacidad destructiva del narcotráfico, su capacidad de corrupción, de penetración, no conoce, y de violencia, por supuesto. Si no, Colombia y México no lo habrían padecido y no lo seguirían padeciendo. Entonces, me parece que es parte de la explicación. Lo que falta, en efecto, es que haya en ese plan un trabajo que sea por etapas. ¿Qué puede esperar este rato el país en la seguridad? ¿Qué puede esperar del gobierno? Me parece que ahí tú hiciste el trabajo, por ejemplo, pidiéndole al presidente, a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, con los carros? ¿Qué pasa? Esas son cosas que se pueden solucionar y que el gobierno debe solucionar. Okay. Pero me parece que la explicación de fondo que dio el presidente, Carlos, no la tomemos como una coartada. Me parece que es una explicación necesaria dentro de las tareas que tiene el gobierno en el tema de la seguridad. Y José Hernández lo dice con conocimiento de causa. Él hizo periodismo por lo menos 20 años en Colombia, en el momento del estallido del narcotráfico y la narcoguerrilla acá. Ahora, César, dijo también el jefe de Estado que eso pasaba por la Asamblea. ¿Por qué la Asamblea no aprueba las reformas de la seguridad que en distintos estamentos planteó el Ejecutivo? Porque no ha entendido la Asamblea la gravedad del problema que vive el Ecuador. ¿Y por qué no lo ha entendido? ¿O no la quiere entender, Carlos? ¿Cuál de las dos? Dos cosas.
Dos señales. La asamblea anterior, en mayo, antes de irse, aprobó el informe para segundo debate, que es ya el informe final para la aprobación de la ley de disciplina militar de las Fuerzas Armadas. Llega la nueva asamblea, esa ley regresa a la Comisión de Seguridad, ¿no? Y han pasado 10 meses donde no regresa al Pleno de la Asamblea Nacional un informe que estaba listo para segundo debate. ¿Por? Hay que preguntar al presidente de la Comisión de Seguridad. ¿Qué es? Narváez. De la Izquierda Democrática. No. Ramiro Narváez. Segundo, la ley de uso progresivo de la fuerza. Ayer, en la suspensión de la reunión de la Asamblea, estaba para primer debate el informe de uso progresivo de la fuerza. Un informe, a mi criterio, muy extenso, demasiado reglamentario, tibio, que no ataca el problema de fondo, que tiene que quedar perfectamente claro cuál es el ámbito de la policía y cuál es el ámbito de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas solo actúan cuando se declara el estado de excepción. Y las operaciones militares, escúcheme bien, conceptos, las operaciones militares no son pues los operativos policiales que se tienen que hacer todos los días. Cuando hay una operación militar, es una operación militar con un plan y con una acción definida y contundente, porque es el entrenamiento militar. Y entonces, en los niveles de uso progresivo de la fuerza, si la cosa es suave, pues no puede ser con uso de armas letales, ¿no es cierto? Hay niveles. Conclusión. Y cuando llega al quinto nivel, entonces ya cuando esto está destapado, entonces sí hay que darles con todo. Conclusión, Sara, de lo que acaban de decir José y César, a corto plazo no debemos esperar aquí en Guayaquil, por lo menos, ninguna mejoría en el combate a la inseguridad, sino al revés, un agravamiento como se ha dado en enero, por todos los desfases que existen y el recrudecimiento del ataque de las bandas. ¿Es eso aceptable? O sea, de hecho yo creo que se sigue sembrando un mensaje de que esto es una situación provisional, como que nos ha sorprendido y que es temporal, pero yo creo que cuando estamos viendo estos síntomas, estos episodios, esto es un proceso que ya empezó y que tiene, por la experiencia de otros países, un recorrido muy largo. No estamos en un punto de no retorno, pero a mí sí me sorprende que lo que se pide desde el Estado a la ciudadanía es confianza y paciencia, cuando lo que deberíamos es ver un Estado más presente, ¿no? Y además un Estado que si tienen estrategia, que yo no la dudo, lo demuestren, ¿no? Muestren inteligencia, porque hay especialistas, hay experiencias ajenas que nos vienen diciendo los 2 muertos que estaban en un puente es un mensaje, pero vendrán más, ¿no? Vendrán explosiones en edificios públicos sin muertos, nos están diciendo, nosotros lo hemos publicado, hay que sembrar un mensaje en la ciudadanía de que el silencio no ayuda, colaboren ustedes como ciudadanos. Todo esto es una dialéctica con el pueblo que la tiene que hacer el Estado, ¿no? Haciéndose presente, teniendo detenciones. Cuando te atacan, pues respondes con una detención sobre la mesa. Y eso no es solamente pedir paciencia. Está claro que el pueblo va a entender que esto no se acaba mañana. No nos van a decir en julio, señores, Ecuador vuelve a ser un país de paz. Pero tampoco desde esta tónica de tranquilidad es que se va a corregir. Está claro, en un momento le dije por eso al presidente, yo no le veo a usted sentido de urgencia. En la entrevista verán cómo respondió. María Clara. Al regresar tendremos nuestros invitados vía Zoom. Ellos son Salvador Quispe, asambleísta nacional, y Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Un presidente jamás puede bajar la guardia en carnaval. Eso enseña la historia ecuatoriana. Carlos. En carnaval nosotros descansamos, en cambio no hay programa domingo, como es habitual, de 9 a 10:30 de la mañana, ni lunes y martes a las 22 horas. Volvemos el miércoles. Seguimos con Vera a su manera. Completamos esta evaluación de la presentación del presidente ayer en este espacio con una definición o varias sobre múltiples temas, acudiendo a otro legislador, Salvador Quispe, de Pachacutic, y a un líder gremial empresarial, Pablo Zambrano. Bienvenidos. En ese mismo orden, Salvador, su primer minuto para decirnos su opinión sobre las definiciones presidenciales. Bienvenido.
Sí, Carlos, reiterando el saludo para usted y todos. Muy hábil para responder las preguntas, pero las respuestas muy lejos de lo que está pasando en la práctica en el territorio nacional. El tema de la inseguridad, por ejemplo, una parte se resolverá poniéndole más fuerza a la policía, pero todos sabemos que eso no es así, pues eso no es suficiente. La otra parte de la inseguridad tenemos que resolver dándole las herramientas al pueblo ecuatoriano que está desempleado y está con hambre, pero de eso no dijo nada. Pues. El problema de sus vecinos allá en Daule, que producen el arroz a $30 el saco y venden en 20, de esas cosas no dijo absolutamente nada. 10 segundos. Entonces, muy hábil para responder las preguntas, pero en realidad o sobre la realidad que está viviendo el pueblo ecuatoriano, muy, muy lejos, estimado Carlos. Gracias, Salvador. Su evaluación ahora en el primer minuto, Pablo Zambrano. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches con todos. Creo que es fundamental que el Ecuador se centre y se concentre en solucionar los dos problemas más graves que tenemos y que están correlacionados. El uno es el desempleo y la otra es la inseguridad. Si es que nosotros no generamos herramientas suficientes como para generar un ambiente de inversión, de producción, de empleo, de exportación y de consumo, el Ecuador no va a tener un futuro adecuado. Por lo tanto, el presidente de la República, yo rescato de su intervención del día de ayer, la defensa que hace sobre esta ley de inversiones que tiene que ser analizada por la Asamblea Nacional. Creo que es fundamental entonces que nos concentremos en solucionar los problemas de uno a uno. Existen varias amenazas en el horizonte y si es que no nos concentramos y sobre todo no generamos una cohesión alrededor de la promoción y defensa del empleo, no vamos a lograr los resultados adecuados. Creo entonces que como país tenemos que concentrarnos en esta ley de inversiones en los próximos días. Ok, Salvador, si este presidente no dijo nada, no ataca el problema del desempleo, si baraja el tema de la inseguridad con soluciones parche, ¿cree usted que debe irse? Debe corregir, Carlos. Aquí nadie está diciendo que se vaya a la casa. Pero obviamente tiene que corregirse y tiene que orientarse políticas integrales pensando en todos los ecuatorianos. Yo le comprendo a nuestro compañero de este panel, Pablito Zambrano. Desde su ángulo está bien pensar en los tratados de libre comercio y estas cosas, le comprendo. Pero también le digo, no es suficiente, porque los tratados de libre comercio, ¿de qué manera van a resolver a los 300,000 productores, pequeños productores de la leche en el Ecuador? Usted estará de acuerdo conmigo cuando estamos viendo que en función de la firma del TLC con la Unión Europea se ha inundado la leche en polvo en el Ecuador y eso ha desplazado la producción nacional. Gracias. Muy amable, Salvador. Pablo, ¿cómo puede sacar adelante un proyecto de ley de inversiones el presidente con ese ambiente ya en el legislativo, más la inseguridad que todavía campea en el país? Mire, yo creo que, nuevamente repito, tenemos que los ecuatorianos generar conciencia de que si no empujamos el vehículo en una sola dirección, si no remamos todos en una sola dirección, realmente no vamos a tener rumbo como país. Las autoridades nacionales, las autoridades locales, los líderes empresariales somos temporales, tenemos un periodo de tiempo, pero el país está ahí y sobre todo tenemos que dar una respuesta a los jóvenes, a las mujeres, a las personas de mediana edad que no tienen empleo, a los migrantes que no tienen empleo. Y no existe fórmula mágica para generar empleo. El empleo de calidad se lo genera a través de la producción. Por eso nosotros estamos de acuerdo con que exista una ley de inversiones que fomente esta producción. ¿En qué nos ayudan los tratados de inversión o los tratados de comercio? Nos ayudan justamente en poder atraer capitales al Ecuador. Mire usted lo que ha hecho el sector privado en exportaciones. Tenemos entonces no solamente en el sector de energéticos, sino en el sector real de la economía, grandes oportunidades. Salvador Quispe, debe corregir el Ejecutivo. ¿Ayuda para que corrija el Ejecutivo una recomposición de fuerzas en la Asamblea que pasa por el cambio de Guadalupe Llori? Carlos, vuelvo a repetir, al menos desde mi criterio no debería darse esos cambios, es mejor la estabilidad, pero tiene que pasar también por los correctivos. En el caso
de la compañera presidenta de la Asamblea Nacional, que le pusimos ahí con mucho gusto, pero no nos gusta nada, pues cuando vemos que se abstiene de votar a favor de la moción para el archivo de la ley tributaria que nos está fregando el bolsillo de la enorme mayoría del pueblo ecuatoriano. Esas cosas tienen que corregirse y tenemos que orientar una agenda legislativa en función de esa mayoría del pueblo ecuatoriano, que aquí todos estamos coincidiendo. Ahorita mismo estamos empezando a conocer esto de la ley de inversiones. Vamos revisando qué pasa. Pero ¿por qué no hablamos también otros temas necesarios, básicos, como la política crediticia, para darle a la juventud emprendedora créditos, ojalá un 5%, para que con ese dinero podamos crecer? Yo pregunto. Gracias, Salvador. Trataremos ese punto específico de usted, el crédito del 1%, que hoy lo hemos analizado por lo menos en 2 veces, más otros mecanismos. Pablo, ¿por qué el empresariado sigue en una posición tan distante de un gobierno que es proempresarial claramente, en vez de militar a favor de causas como las que ustedes respaldan, para solo mencionar una, la que usted citó, la ley de inversiones? ¿Por qué no se juegan por un gobierno que preside un empresario que fue banquero? Carlos, nosotros como sector empresarial estamos al pie del cañón del Ecuador. Estamos para apoyar las iniciativas y de hecho con el gobierno nacional tenemos una interrelación y interacción con los ministros del ramo. Yo acabo de venir de una misión que fuimos a República Dominicana con el ministro Julio José Prado para ver justamente opciones y oportunidades para el sector industrial ecuatoriano de exportar ese país. De igual manera estamos acompañando en la relación bilateral que estamos fomentando con los Estados Unidos. Por ejemplo, la semana anterior tuvimos una reunión del Consejo de Inversiones y de Comercio. Es decir, estamos apostando y trabajando por el país. Hay un plan de inversiones ya de las empresas que están constituidas en el país para seguir creyendo en el Ecuador. Por lo tanto, vamos a apoyar las cuestiones que se requieran en el ámbito productivo, que es nuestro ámbito. Nosotros lo que queremos siempre es trabajar a favor del país y las autoridades nacionales y locales cuentan con el respaldo del sector productivo nacional. Muy amable. Gracias, señores. Notable y valioso contraste. María Clara, tus inquietudes para el panel. Muchas gracias. La primera para el señor José Hernández, que nos acompaña como panelista vía Zoom. Le preguntaría a él si siente usted que, para usar un término que puso en boga para su análisis del Ecuador, que el presidente de la República quizás en algún momento ha perdido el cable a tierra. Esto lo decimos por lo tranquilo, por lo sereno, por lo aplomado que se lo ha visto en muchas de sus declaraciones con respecto a temas que son en realidad trascendentales para el Ecuador. Gracias, María Clara. No creo que tenga que ver mucho el porte personal y el tono de voz o todo el show que se puede hacer y que, por ejemplo, vimos en la asamblea ayer. La gente de UNES yendo a encerrar, a crear un cerco alrededor de la presidenta de la Asamblea, a hacer gritos estentóreos, etcétera. Me parece que no es en esa capacidad que se puede medir la preocupación de una persona por el bien público. Me parece que el presidente, poniendo serenidad y aplomo, lo que está haciendo es generando una condición necesaria en el país, que es dialogar tranquilamente, salir de los epítetos, salir de todo esta carnicería que hay en redes para poderse centrar en los temas fundamentales. Muchísimas gracias. Y ahora mi pregunta para el asambleísta César Ron. ¿Cómo calificaría usted la actitud de sus coidearios que dicen que es absolutamente válido dar paso a una evaluación de autoridades y, según esto, pues, resolver lo que corresponda, es decir, una destitución? Primero tienen que darse los hechos. Y lo primero es que se tiene que aprobar una resolución que tiene que estar perfectamente bien, no solo argumentada, sino dentro de la ley. La ley de la Asamblea Nacional permite que una comisión de varios partidos políticos, de distintos bloques, interpartidos políticos, puedan perfectamente evaluar la gestión de la presidenta de la Asamblea Nacional. Eso es legal. El resultado de eso es otra cosa, que lo tendremos que ver a futuro. ¿Qué es lo que sucede? Con lo que no estoy de acuerdo y no está en la ley de la Asamblea
es que se elimine a todo el Consejo de Administración Legislativa en bloque. Eso no existe en la Asamblea. Se puede cuestionar a un miembro y uno por uno se puede evaluar y reemplazar, pero lo que no se puede de ninguna manera es en paquete sacar a todas las autoridades. Gracias. Y ahora la pregunta para Sara España. Según su criterio, ¿cuánto pesa hoy en realidad para el gobierno del presidente Lasso el problema heredado en cuanto a seguridad, a economía, a corrupción, por mencionar algunos? Bueno, el presidente Lasso va a cumplir un año en el gobierno, entró teniendo una campaña repetida y es tiempo suficiente, ¿no? Hay algunos elementos que le han venido sobrevenidos, pero otros que ya tenía en la cartera, que ya tenía que saber. Por ejemplo, ayer mencionaba el tema de las escuelas que se han recuperado en pandemia. La pandemia era el escenario en el que él entraba a gobernar. No podemos, yo siento, ¿no? Y la postura como periodista es que no se puede vivir todo un año de la vacunación. Hay muchos pendientes que están ahí. Hay algunos escenarios, como el tema de la corrupción en los hospitales, que también se sabía. Se anuncia un nuevo programa para ir a las farmacias, ¿no? Que los pacientes vayan directamente a las farmacias. Y yo siento que esto es una derrota del gobierno ante la corrupción, porque si no solucionas, pues no se puede vivir solamente de una promesa. Y hay elementos que sí se deberían haber resuelto ahora. Qué bueno que lo digas así de claro. Qué pena que no lo dije tan claro yo ayer. Volveremos enseguida con mi comentario final y mi agradecimiento para Sara España, César Ron y José Hernández por esta extraordinaria disección que han hecho de la presentación del presidente. Un presidente jamás puede bajar la guardia en carnaval. Eso lo enseña la historia ecuatoriana. Seguimos con Vera a su manera. Para concluir, la evaluación de la propia entrevista que yo hice me es muy complicada. Y no me referiré a la entrevista en sí, sino al presidente. El presidente Lasso ha transmitido, a mi juicio, al país una sensación de control y serenidad que contrasta con el descontrol en algunas áreas de su gobierno, como seguridad, salud, vialidad y cultura. Es evidente que su única carta bajo la manga no es la muerte cruzada ni la convocatoria a consulta, cuya fecha parece haber aceptado que sea este año. El presidente tiene información privilegiada de su aparato de inteligencia, así como el gobierno de Estados Unidos, sobre vínculos con operaciones ilegales de varios empresarios, políticos y legisladores, afanados ahora en sacarlo del poder, con cualquier razón que luzca presentable, aunque legalmente no sea viable, pero políticamente resulta expedita si tienen los votos para proceder en la Asamblea, con la prisa que ameritan sus aprietos. ¿Cuáles? Estar vinculados a las trafacías y delitos cometidos aprovechando el mecanismo Sucre, hasta ser padrinos de minería ilegal o financiados por ella, algunos de los más radicales en Pachacútica ahora. Partidarios de sacar a Lasso de la presidencia de la República, son todos ellos, y saben que Carondelet puede someter a la Contraloría, como anunció ayer Guillermo Lasso, a la Fiscalía o la Procuraduría sus hallazgos, lo cual, de paso, es obligación legal por el combate a la corrupción que sigue la Constitución. Aunque esos procesos tardarían años en determinar culpables. Lo que no parece entender el presidente es que, como también se ha mencionado aquí, poco o nada le interesa a la mayoría de la clase media y a la de escasos recursos este tema, mientras siga desbordada la violencia, falten medicinas de los hospitales, crezca el costo de la vida, les cobren impuestos que prometieron nunca crear y avance tan lenta la generación de empleo. Atacar esos problemas requiere una redirección en las estrategias e integrantes del gobierno que va más allá de evitar un carnavalazo más. Y ese redireccionamiento no se ve, no se siente o no lo cree necesario el presidente. Ese es un cálculo equivocado que le puede costar la estabilidad por la cual tanto se juega ahora. Buenas noches, cuídense en el feriado.